El sector serenistas del Frente Amplio, liderado por el senador Mario Vergara, presentó lineamientos para revertir la faltante de medicamentos en la Administración de Servicios de Salud del Estado. Bueno, ¿cuáles son estas propuestas? Para saberlo, recibimos aquí en estudios, en Nada que Perder, al economista Martín Malcorba, a quien le agradecemos estos minutos aquí. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes y la audiencia. Bueno, queríamos comenzar por este tema que mencionaba recién, ¿no? ¿De qué diagnóstico parten para realizar estas propuestas ante esta faltante de medicamentos? Algo que hemos visto durante este periodo. El expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, niega que haya habido faltante de medicamentos. Como hace unos días dijo la candidata a vice Carolina Cose, que fue cuando saltó todo este tema, ¿no? Pero es algo que hemos visto durante este periodo. ¿Qué responden? Sí, yo creo que a esta altura es claro que las autoridades de ACE, digamos, como principal prestador público de salud, fracasó en lo que tiene que ver con la gestión de medicamentos, ¿no? Más allá del discurso y el relato que se quiera instalar, los usuarios de ACE son la principal muestra de que efectivamente hay un problema. Y hay un problema de falta de medicamentos en muchos centros de salud a lo largo de todo el territorio. Y estamos hablando aparte no de medicamentos raros, sino de los medicamentos más comunes, medicamentos esenciales para atender las patologías más comunes, la hipertensión, la diabetes. ¿Qué es lo que dice Cipriani? Bueno, Cipriani dice, estamos gastando un poquitito más que en el 2019. Lo cual es cierto, o sea, cuando uno mira los datos del último año, efectivamente el gasto en medicamentos no es que haya... el problema no está en cuánto se está gastando. Más allá de que en el medio sí hubo una panza grande de caída, o sea, lo que fue el 2020, 2021, 2022, claramente ahí sí gastó muchísimo menos en medicamentos en general. Digamos, el gasto en salud, como en tantos otros rubros, tuvo un ajuste muy grande, lo cual... En el caso específico de ACE se revirtió en el 2023. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ACE está comprando muy mal. Entonces, el hecho de que esté gastando más o menos lo mismo que en el 2019, cuando además hay más usuarios, y eso entonces también uno lo tiene que tener en cuenta, porque yo estoy gastando lo mismo, pero tengo más gente para atender, digamos, puede que no sea suficiente. Pero el principal problema es que ACE ha demostrado una incapacidad absoluta de implementar mecanismos eficientes de compra. Abandonó lo que eran los mecanismos que se fueron construyendo durante los 15 años de gobierno del Frente, pero que tampoco arrancó con el Frente, ¿no? O sea, la idea central, que era la de las compras centralizadas, planificar la compra de medicamentos y que todo el sector público comprara de manera centralizada, no empezó con el Frente. Eso arranca al final del gobierno de Valle, a la salida de la crisis del 2002, y lo que hizo el Frente fue potenciar ese mecanismo. Un mecanismo que funcionaba, que tenía problemas, no era que fuera todo color de rosas, había cosas para mejorar. Pero este gobierno lo que hizo fue dejar sin efecto ese mecanismo y empezar a improvisar alternativas que fracasaron una tras otra. Y al punto que hoy la referencia, el último llamado que maneja ACE, es un llamado que empezó en el año 2017, en el gobierno anterior. Hace 7 años que ACE... no tiene capacidad de hacer un llamado de precios, una licitación pública. Entonces, ¿a qué apostó? A abandonar ese mecanismo de compra centralizada, a descentralizar las compras y a improvisar mecanismos que claramente fracasaron y no los pudo implementar. Entonces, hoy no hay compromiso firme de los proveedores. Digamos, a diferencia de cuando nosotros hacíamos en los gobiernos del Frente un llamado, se adjudicaba. Había varios mecanismos. Primero, que había un compromiso del proveedor que salía adjudicado y que tenía que proveer esos medicamentos. Hoy eso ya no existe. Por otro lado, había un ranking de ofertas. Porque eventualmente un proveedor puede tener problemas. Porque si trae medicamentos del exterior, puede ser que tenga un problema en la importación y transitoriamente no lo tenga. Entonces había un ranking que había una segunda oferta que también tenía el compromiso firme de proveer medicamentos. Todo eso se abandonó y por lo tanto hoy estamos a la suerte de la voluntad de los proveedores. O sea, hoy cuando hay falta de medicamentos se debe muchas veces a esto, a que hay únicamente un proveedor. Bueno, a que de repente el proveedor no lo tiene o directamente que en la medida que es todo tan caótico y desorganizado, no llegan esos medicamentos a determinados centros de salud.
O sea, no es un tema de presupuesto, sino un tema de desorganización. Esencialmente no es un tema de que se esté gastando menos. O sea, se gastó menos en el 2021, 2022. En el 2023 el presupuesto de ACE es similar al que teníamos en el 2019, en medicamentos también. Entonces, claramente ahí, cuando uno dice, bueno, ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? Porque lo que no podemos poner en duda es que faltan medicamentos. Porque eso es ACE es el principal prestador de salud. Hay 1.400.000 usuarios que se atienden en ACE, ¿no? Está en todo el territorio nacional. Y las denuncias de faltante de medicamento, que cuando uno va con una receta y le dicen, no, ese medicamento no está, son muy habituales, muy frecuentes. Entonces, esas cosas no se pueden negar. Entonces, ¿qué es lo que dice Cipriani? No, estamos gastando más. Entonces, es falso eso. No es falso que falte medicamento, tampoco es falso que estén gastando más. Lo que sucede es que están gastando muy mal, están haciendo muy ineficientes en todos esos procedimientos de compra. Han descentralizado a nivel de cada unidad ejecutora, de cada centro de salud, las compras muchas veces, con procedimientos que no son transparentes, porque muchas veces, como son compras chicas, se hacen compras directas. Los precios, porque ¿cuál es la ventaja de tener un mecanismo de compra centralizada? Centralizado al punto que no nos referimos solo a ACE, ¿no? O sea, ¿qué se hacía? O sea, repito, empezó con el gobierno de Valle, pero lo consolidó el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno. Cuando decimos compras centralizadas, se planificaban las necesidades de medicamentos de todo el sector público, no solo ACE. Además de ACE, el hospital de clínicas, el hospital policial, el hospital militar, los servicios de salud que tiene el BPS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado es un gran comprador en todas las áreas, pero en particular en medicamentos, porque es el principal prestador de salud, por lejos. Entonces, cuando centralizamos, planificamos y negociamos correctamente a través de mecanismos competitivos, el sector público tiene condiciones de comprar a buen precio. Cuando se abandona eso y se compra aislado, pequeñas partidas, naturalmente, eso hace que se pierda capacidad de negociación. Y a esto se suma un problema adicional que impacta en los precios, porque uno que podría decir, si efectivamente estamos gastando más y tenemos menos disponibilidad de medicamentos, es que estamos pagando más por los medicamentos, estamos gastando mal. Y eso se vincula también con el otro hecho, y es que se denunció públicamente hace algunas semanas y ninguna autoridad lo desmintió, y por lo tanto uno tendría a pensar de que efectivamente es así como se planteó, que ACE le habría comunicado a los proveedores, en particular los proveedores de medicamentos, que no contaba con los fondos para poder hacer frente al pago de las obligaciones, de acá al fin de la administración. Estamos hablando de unos 150 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un proveedor, y los atrasos en los pagos no empezaron ahora, vienen de antes. Entonces, cuando un proveedor pierde la certeza de cuándo va a cobrar, eso lo traslada el precio. Porque ¿cuál era la otra ventaja que tenían los mecanismos que se implementaban antes? De vuelta, ahora después podemos conversar sobre cómo estamos pensando el futuro, pero es decir, no era que fuera perfecto, pero funcionaba muchísimo mejor de lo que tenemos hoy. Entre otras cosas porque le aseguraba a los proveedores que en 30 días cobraban. Entonces, había un compromiso, un comportamiento de pago que a los proveedores le daban certeza, le daban confianza, y eso se traducía también en un menor precio. Hoy los proveedores no saben cuándo van a cobrar. Tienen atrasos, tienen deuda, les avisan que por unos meses no hay plata y que no le van a poder pagar. Entonces, naturalmente, cuando después que pasa eso, uno llama a un proveedor, de vuelta en ese vínculo de compras directas, le dice, preciso que me traigas tal medicamento, y te va a sobrecargar el precio, va a haber un sobrecosto porque no sabe cuándo va a poder cobrarlo. Martín, entonces, todo eso nos lleva a que estamos comprando mal, estamos comprando caro, porque se desandó todo el camino y toda la experiencia acumulada, se improvisó y se fracasó. Y a partir de toda esta enumeración que vos haces, ¿podríamos decir que esta gestión ha fracasado en ACE? Sin duda, específicamente en el tema de medicamentos, el fracaso ha sido absoluto. O sea, si estamos recurriendo a un llamado que se hizo en el año 2017, hace 7 años, que ya no se puede seguir prorrogando, porque eso originalmente, las prórrogas no se adjudicó todo junto, eran llamados que abarcaban casi 1.500 productos diferentes, o sea, eran realmente procedimientos de compras complejos que había, digamos, toda una experiencia acumulada que permitía que se hicieran bien. Entonces no se adjudicaron todos juntos, pero las prórrogas podían ser hasta el año 2022, en la mayoría de los casos, en algún caso hasta el año principios del año 2023. Ya
ahora ya no se puede seguir prorrogando. Entonces, digamos, se hizo un llamado a licitación pública en el año 2022, 4 licitaciones públicas en el año 2022 y SUACE, que 2 años después, casi 2 años después, las tuvo que dejar sin efecto, porque tenía fallas en los pliegos. O sea, realmente la incapacidad que se ha tenido para gestionar la compra de medicamentos ha sido muy grande, y los resultados están a la vista, ¿no? Porque lo reconoce el propio expresidente, estamos gastando más, pero la gente cuando va a retirar sus medicamentos se encuentran con que no los tiene. Esa es la demostración más clara de que no se ha hecho una buena gestión, que no se ha cuidado el dinero de la gente, porque, de vuelta, estamos pagando más por lo que podríamos estar pagando menos si no se hubiera querido refundar cosas que venían funcionando desde hace muchos años, que había que ajustar, que había que mejorar, porque todos estos son procesos de mejora continua, pero no barrer de un plumazo, abandonarlo y tratar de empezar a construir cosas nuevas que improvisando. Martín, y fracasando. ¿En qué situación va a encontrar el próximo gobierno ACE por un lado, y cuánto tiempo le va a llevar ordenar la casa de alguna manera? Bueno, nosotros desde Serenistas, de la lista 95, lo que estábamos planteando es que sin duda es un tema urgente y prioritario, porque no poder acceder a esos medicamentos afecta la calidad de vida y las condiciones de salud de mucha gente que se atiende en ACE. Entonces, ahora que uno de los problemas que tenemos es que lo que nosotros contamos son con denuncias puntuales. No tenemos un diagnóstico global de cuál es efectivamente el faltante de medicamentos. Que faltan medicamentos, no hay duda. ¿Cuánto? Es lo que no sabemos. Por lo tanto, la primera medida que está planteada es, de manera inmediata y urgente, hacer un relevamiento. ¿Una auditoría? No, primero un relevamiento de cuáles son las necesidades de medicamentos en cada uno de los centros de salud. ¿Cuál es el stock y cuáles las necesidades de medicamentos? Por ejemplo, para el primer año, para el año 2025. Y una vez determinado digamos, cuál es la necesidad urgente, recurrir a mecanismos de compra de urgencia que están previstos en el TOCAF y en los procedimientos de compra que actualmente están vigentes, para poder atender esas necesidades urgentes de medicamentos que son básicos. En paralelo también entendemos que hay que resolver las deudas con los proveedores, porque de vuelta es el peor negocio para el sector público. No pagarle a los proveedores, lo que nos termina saliendo es carísimo. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el nivel de deudas? No lo sabemos. Hay un problema de transparencia muy grande en todo esto. Pero hablabas por lo menos de 150 millones de dólares, que es algo que manejó acá nuestro compañero Eduardo Preve. Claro, eso es lo que ha trascendido y no ha habido ningún comentario ni ningún desmentido, y por lo tanto entendemos que, digamos, esa cifra debiera ser el piso. Ahora, ¿de dónde saca un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio 150 millones de dólares para saldar eso? Bueno, entonces lo que está planteado, la propuesta que está planteada desde Serenistas es la necesidad de negociar convenios de pago. Es decir, en el marco de un nuevo relacionamiento con los proveedores que implique dar certezas, un convenio de pago con una cadencia de pagos preestablecido y nuevos procedimientos de compra que aseguren el pago. Es decir, hay que sentarse y negociar con los proveedores, en acuerdo con el Ministerio de Economía, porque esa negociación tiene que ser en base a los recursos que efectivamente se puedan contar, y planificar un calendario de pago y acordar un calendario de pago con los proveedores que permita regularizar esa situación. No es una cosa que se va a regularizar en el mes de marzo, porque si estamos hablando de 150 millones de dólares, o de repente más, y es el otro, o sea, en términos de diagnóstico, lo que uno tiene que hacer cuando asuman las autoridades de ACE en el próximo gobierno es un relevamiento claro sobre las necesidades de medicamentos y un relevamiento exhaustivo de las deudas con proveedores. Con ese mapa, sentarse a negociar, con la voluntad clara de que se quiere regularizar y se quiere normalizar el pago, por lo que decía, porque en definitiva eso está en la tapa del libro, que es el peor negocio, ¿no? Digamos, atrasarse con los proveedores es el peor negocio. Ahora, va a haber que negociar cuál es el cronograma de pagos, y simultáneamente con eso, o sea, eso es como las medidas de urgencia, ¿no? Tenemos dos cosas que son urgentes: la falta de medicamentos y las deudas con los proveedores. Y en simultáneo lo que hay que empezar a trabajar es en redefinir nuevos mecanismos y nuevos procedimientos de compra de medicamentos. Y nosotros entendemos que la estrategia
que hay que impulsar es volver a las compras centralizadas. Eso no quiere decir volver exactamente a los mismos procedimientos que teníamos antes, porque, de nuevo, hay que aprender de la experiencia, que es abundante a nivel, digamos, a nivel local en esta materia, pero también hay países que han avanzado también en nuevos procedimientos. Porque, ¿qué es lo que pasa? La industria va cambiando también, el mercado de farmacéutico va cambiando. Entonces, lo que de repente era un mecanismo válido hace 15 años, hoy de repente ya no lo es. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar un medicamento que lo provee un solo laboratorio, porque hemos tenido un proceso de concentración en la industria farmacéutica, entonces, hacer una licitación, si tengo uno o dos proveedores, tal vez no es el mejor mecanismo, porque la licitación está prevista cuando yo tengo muchos oferentes que compiten, y entonces a través de ese mecanismo competitivo yo obtengo un buen precio. Ahora, en un mercado que se ha ido concentrando, en algunos casos, para algunos medicamentos, esa puede no ser la mejor alternativa. Entonces, por eso digo, para el primer año tenemos que recurrir a mecanismos de urgencia, que no son los más adecuados, no son los mejores, pero es lo necesario para atender una necesidad de salud pública. Y en paralelo, a partir de la experiencia acumulada en materia de compras centralizadas, a partir de los avances que han habido en otros países, definir nuevos procedimientos de compra con el compromiso firme, volver al compromiso firme del pago a los 30 días, por ejemplo, como mecanismo de pago para las compras futuras, ¿no? Y después hay todo un tema de lo que son los sistemas de gestión de ACE, que también hay que mejorarlos sustancialmente. No es que en el 2019 fuera la maravilla, ¿no? Es decir, pero uno tiene que ver cómo fue el proceso durante los 15 años de gobierno del Frente. Es decir, ACE inicialmente era un servicio desconcentrado del Ministerio de Salud Pública, era parte del Ministerio de Salud Pública. Parte de la reforma de salud que implementó el Frente no solo fue crear el Seguro Nacional de Salud, el FONASA, el Sistema Nacional Integrado, sino también en lo que hace transformarla, constituirla en un organismo independiente del Ministerio de Salud Pública y empezar a fortalecer todo lo que son los aspectos de gestión que tenían una debilidad enorme. Porque no solo había problemas presupuestales, recordemos que teníamos una salud pública pobre para pobres. Esa era la situación que teníamos en aquel entonces. Se mejoró muchísimo en materia de infraestructura, en materia de medicamentos e insumos. Los profesionales de salud en el 2004-2005 muchas veces tenían que traer los insumos del sector privado, porque cuando llegaban a atender... algo que claramente no se quiere que vuelva a suceder. Por supuesto. Entonces, tenemos ese tema. Se mejoró en la gestión, sigue siendo necesario mejorar, porque ahí hay un problema. ACE también tiene un problema de gestión. Lo tenía en el 2019, no ha avanzado, no ha mejorado sustancialmente, y por lo tanto ese es otro de los desafíos que hace también a la gestión de medicamentos para poder tener una mejor una mejor gestión. Hoy tenemos herramientas como puede ser la inteligencia artificial, que tenemos que evaluarla. Tiene un montón de problemas, lo hemos visto en el medio de la campaña. Para otro capítulo. En el medio de la campaña quedó claro que tiene problemas, pero en materia de gestión es una herramienta que bien utilizada. Que bien utilizada, como todas las cosas, contribuye a mejorar las cosas, ¿no? Martín Valcorba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Seguí la actualidad en la cuenta de Twitter de Nada que Perder. Sí, para nosotros no pasó a llamarse X. @NadaQuePerderUy. Todo por informar.